Bueno, arratsaldeon jaun-andreok, izan zaitezte benetan bihotzez, ongi etorria danok, Bizkaiko Batzar Nagusiok, Bilboko erdigunean dakagun egoitza administratibo honetara, ongi etorria, eta benetan bihotzez eskerrak ematia gaurkoan bebai gure deiari erantzun eta hemen egotiagatik. Gaurkoan, emakumeak Bizkaian jardunaldien 3. edizioa aurkeztera gatozkizue, eta 3. edizioan arreta jarriko dugu talentuan, lankidetzaren kulturan eta gizarte proiekzioan. Eta ezer baino lehen, eskerrak eman gura dautsadaz, Euskal Herriko adizkideen elkarteari eta batez bere, hemen bere lehendakaria ordea daukagula, Eba González de Arriluzea Andrea, benetan eskerrik asko zeuri eta elkarteari, eta bereziki eskerrak eman nahi dizkiet, jardunaldi interesgarri hauek antolatzen buru belarri eta lan asko, eta lan bikaina egin daben, Begoña Kaba Mesa Andreari eta Ana Rayo Gruse Andreari, gainera Ana Rayo gaur modelatzailea izango dugun mahai inguruan. Jardunaldi hauen helburua da, hain zuzen be, emakumeok gizartearen hainbat esparrutan egiten dugun rolaz, problematikaz eta parte hartzeaz gogo eta egitea. Es evidente que vamos dando pasos en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y las mujeres vamos ocupando el espacio que nos corresponde. Pero es evidente que todavía queda un larguísimo camino por recorrer, y un claro ejemplo de ello es la lacra de la violencia machista que, desgraciadamente, está demasiado presente, ¿no? Y hoy quiero tener también un recuerdo muy especial con Rebeca Huayta Huacán, que es la última mujer asesinada en Bilbao a finales del año pasado. Quiero tener un sentido recuerdo para ella, ¿no? Es evidente que la lucha en favor de la igualdad nos interpela a todos, y desde las Juntas Generales de Vizcaya queremos también hacer nuestra aportación, queremos poner nuestro granito de arena, generando espacios y encuentros como este que nos permiten, además de conocer a mujeres que son referentes en diferentes áreas y disciplinas, también nos permiten tejer redes entre nosotras y entre nosotros. A lo largo de estos 4 martes de febrero escucharemos realidades muy diferentes y siempre con mujeres luchadoras que han roto de alguna manera esos techos de cristal y que nos animan a seguir trabajando por conseguir una sociedad más igualitaria. Estoy segura que esta nueva edición será tan interesante como las anteriores y nos ofrecerá nuevos relatos sobre los planteamientos, las inquietudes y los retos a los que nos enfrentamos las mujeres en el siglo XXI. Estas jornadas se enmarcan dentro de las diferentes iniciativas que contempla nuestro plan de igualdad, el plan de igualdad entre hombres y mujeres de estas Juntas Generales de Vizcaya, eta gogoratu nahi dut Bizkaiko Batzar Nagusiak aintzindariak izan ginela 2017 urtean gizon eta emakumeen arteko berdintasuna aldeko lehenengo plana onartu duenean, batez onartu duen plan hori, eta ordutik lanean gabiltza berdintasunaren aldeko politika espezifikoa garatzeko, eta gai honen alde egiten dugun apustuaren erakusgarri da, oindala urte bete gure berdintasunaren 2. plana onartu gendula oindala urte bete hain zuzen ere. Ez naz gehiago luzatuko, gaurkoan gure protagonistak hemen dauzkagun emakume erreferenteak direlako, eurek azalduko dozkue ze bide egin dauden lekura heltzeko, eurak direlako erreferenteak eta gure gazteentzako izpilu izan behar direlako eurak, profesional handiak dira danak, eta gaurko Bizkaiaren erradiografia bat aurkeztuko digute, euren talentu eta proiekzio sozialaren bitartez. Eskerrik asko benetan bertaratu zareten guzti hori, eta espero dut urrengo 4 martitzenetan bebai, bertan agurtzeko aukera izatea, eta orain, Euskal Herriko Adizkideen Elkarteko zuzendari presidentea ordea den Eba González de Arriluzea Andrea, hori bada, zurea da berba.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por... Me dice María Jesús que no se me oye. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Como ha dicho la presidenta de Juntas Generales, Ana Otadui, esa es la primera de 4 sesiones que van a tener lugar durante todo el mes de febrero. Os invitamos a todos y a todas a que nos acompañéis no solo hoy, sino también la semana que viene y las próximas. Tenemos unas invitadas maravillosas y seguro que disfrutaréis muchísimo de las jornadas. Antes de presentar estas jornadas, me gustaría darle las gracias a Juntas Generales y a su presidenta, porque es la tercera vez que organizamos las jornadas de las mujeres en Vizcaya aquí y nos sentimos como en casa. Muchísimas gracias por acogernos, muchísimas gracias por ayudarnos a presentar también. Bueno, mi nombre es Eva González de Arrilucea, soy la vicepresidenta de la Comisión de Vizcaya, de la Real Sociedad Vascongada y los Amigos del País. Seguro que todos y todas los que estáis aquí nos conocéis, pero la Vascongada nació en la Nochebuena de 1764 en un ambiente claramente marcado por la Ilustración. Estábamos en el reinado de Carlos III, estábamos muy influenciados por los ilustrados franceses y corrían aires de cambio, de modernidad, de progreso y de apoyarnos en la ciencia, en el conocimiento y en el arte. Y eso es lo que impulsó la Vascongada desde el principio, que el conocimiento y que la ciencia se extendieran a toda la sociedad. Y cuando hablaban de sociedad, aquellos amigos nuestros ya pensaban en los hombres y en las mujeres. Apoyaban incluso la creación de colegios de niñas en Vergara en una época en la que prácticamente era inexistente la educación para las mujeres. ¿Y qué les preocupaba en aquella época? Pues lo que les preocupaba en realidad no era muy diferente de lo que nos preocupa a nosotros ahora. En aquella época les preocupaba mucho la estrategia geopolítica y se preocupaban de realizar alianzas entre ellos, ¿no? Una de las iniciativas interesantes es la creación de las conferencias de las provincias vascongadas que se hacían entre los miembros de las juntas generales, en las que se juntaban para hablar de temas que les interesaban, como el comercio, los aranceles, las aduanas y problemas vinculados a la industria, a los asuntos del hierro, y además que afectaban a su economía, ¿no? Y en aquellos momentos las mujeres tampoco eran ajenas. La primera fundadora de una refinería de petróleo en el Estado fue una mujer, que yo no lo sabía, así que me vais a permitir que vea el nombre, se llama Cesaria Garbuno y fue en Pasaya. Y también las mujeres tuvieron muchísimo protagonismo en las reivindicaciones laborales. Seguro que las que estáis más pegadas a la historia conocéis la famosa huelga de las cigarreras en Bilbao en 1889, que tuvo muchísima repercusión y fue la primera huelga que se realizó en Euskadi por mujeres para poder reivindicar sus derechos laborales. Esto es una anécdota, pero el director de la cigarrera tuvo que saltar de una ventana de un segundo piso para poder salvarse de las mujeres que le estaban persiguiendo para pedirle y exigir sus derechos laborales. Este tema me recuerda, y ahora que he visto a Victoria, me recuerda que otro de los temas que les preocupaba mucho era el tema de la seguridad. La seguridad que nos preocupa ahora también les preocupaba a ellos. El País Vasco, pues por su orografía y por cómo era físicamente, también era una zona de bandidaje, ¿no? Y a veces había zonas, puntos negros, que les llamaríamos ahora, pues como el Valle de Arratia o el Camino de Balmaseda o el Puerto de Altuve, donde era pues, relativamente frecuente que hubiera asaltos, ¿no? O que hubiera ataques para robar mercancías. Y es sorprendente, pero también tenemos bandoleras famosas entre las mujeres vascas. Había una mujer que se llamaba María de Landa, curiosamente, compartimos apellido. Hay otra mujer famosa que es Magdalena Eva Ibarriaga. Y es verdad que aunque no son el mejor ejemplo de mujer que queremos poner en estas jornadas, tenemos otras mujeres maravillosas que ya hace muchos años estaban luchando por la igualdad. Nuestra presidenta de Juntas Generales ha hablado de esto, ha hablado de lo importante que es la igualdad. Y en el siglo XIX tenemos personas como Rafaela Ibarra de Villalonga, que creó los primeros pisos protegidos para mujeres, y estamos hablando del siglo XIX, y los primeros centros para proteger a mujeres. Y ella misma impartía los talleres para que las mujeres pudieran aprender los recursos y tener el conocimiento suficiente para salir adelante. Y como esto podría estar muchísimo tiempo, tenemos un montón de ejemplos de mujeres fantásticas como Lalia de Baitua, que era fotógrafa, o Josefa Cruz de Gassier, la famosa soprano. También tendremos una soprano en estas jornadas. Casilda de Turrizar, no la voy a presentar, Viuda de Parza, todos lo conocemos. El caso es que tenemos una cantidad enorme de mujeres que con su compromiso y con su trabajo nos ayudaron a llegar donde estamos ahora y que se ocuparon de temas que nos importaban en aquella época y nos siguen importando ahora. En estas jornadas, en estos 4 días, vamos a hablar de esos temas. Vamos a hablar de industria, vamos a hablar de seguridad,
Vamos a hablar de arte también, vamos a hablar, bueno, van a venir empresarias, van a venir personas vinculadas al mundo de la salud y al mundo de la justicia. Y vamos a tener un grupo de mujeres maravillosas que nos van a acompañar por los retos que había entonces y por los retos que tenemos ahora. Permitirme una última vez que extienda mi invitación para que podáis disfrutar de las jornadas y también de los próximos 3 días, el 14, el 21 y el 23. Y sin más voy a dar paso a mi compañera Ana Rayo, a la doctora Ana Rayo, que va a ser quien modere estas sesiones y quien nos ayude en el debate posterior. Muchas gracias. Entonces, voy a actuar como moderadora de esta mesa. Entonces, un poco coincidiendo con la línea que has estado comentando tú, esto es, obviamente, el nombre, lo sabéis, la presentación. Y fijaros, talento, cultura de la cooperación y proyección social. Las ponentes de esta mesa y de todas las demás tienen de sobra talento, cultura de la cooperación y proyección social. No son los únicos que lo tienen, obviamente, pero desde luego todos los que están de aquí lo tienen. Hay muchísimas más mujeres y, por supuesto, también muchos varones que reúnen estas condiciones. Pero las personas ponentes, pienso yo que tienen un carácter de ser pioneras en muchos de los temas. Es decir, que así como los varones, los hombres empezaron ya hace mucho tiempo, pues por lo que fuera, las mujeres, bueno, por lo que fuera. Hay un análisis muy largo, pero se puede saber cosas, se puede hacer hipótesis, pero hemos empezado a desarrollarnos más tarde. De hecho, todas las ponentes que tienen cumplen perfectamente lo que tenemos en los estatutos, los primeros estatutos, los estatutos viejos, hay otros más nuevos ahora, de la Vascongada, que se creó en el Palacio de Insausti en 1764, un 24 de diciembre. Fijaros que ya estaban los estatutos publicados en abril del año siguiente en Vitoria. Bueno, pues estos estatutos viejos, me vais a permitir que os lea, simplemente por si no se oye bien. El objetivo de esta sociedad es la de cultivar la inclinación y el gusto de la nación vascongada hacia las ciencias, bellas letras y artes, corregir y pulir sus costumbres y sus funestas consecuencias, orden, y estrechar más la unión de las 3 provincias vascongadas, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Esta sociedad se compone, obviamente, varones solo, pero muy pronto entró, como habías comentado tú, en la Matritense, en la delegación de Madrid, en la delegación en corte, como se llamaba, pues entró una mujer, porque había, con permiso especial, había estudiado en Salamanca, era doctora de Salamanca, y entonces pues Carlos III permitió que entrara. Y no solo eso, Carlos III se interesó, se le supieron presentar las cosas muy bien, y reconoció a la Vascongada con nombre de real y le reconoció rango, nivel equivalente a las academias. Estaban creándose las academias de letras, de historia, o sea, de la lengua, vamos, de la historia. Bueno, pues entonces decidió que esto tenía rango, esta sociedad, rango de academia, con sede en las Vascongadas y dedicada especialmente, es una sociedad económica, ilustrada, a eso, a la cuestión económica, todo lo que tenga que ver con la administración y las ciencias. Recuerdo que una de las cosas que tenía la Vascongada también eran laboratorios, el de Vergara, y se descubrió el tungsteno. Bueno, pues, pero además dice otra cosa. Y para aquellas... Uy, perdón. Ay. Y para ellas se convidará a aquellos sujetos que puedan dar algunas luces en estos asuntos, aunque no sean individuos de la sociedad. Es decir, que desde el primer momento abiertos a todo, gente de la Vascongada y gente de la no Vascongada mejor, vamos, mejor, para que pudieran venir a darnos sus luces. Y entonces, con eso creo que se puede explicar la invitación que tenemos a todas las ponentes, que hay algunas que son de la Vascongada y otras que no lo son. Entonces, la primera sesión que iniciamos ahora va a tener 3 temas. Miren Onaindia Olalde, cuyo currículum voy a presentar ahora. El compromiso de la protección de los ecosistemas para caminar hacia una sociedad más justa y sostenible.
Amalia Valdeón Íñigo, Reflexiones sobre el patrimonio cultural vasco, y Victoria Landa, La mujer en la escaña. Creo que nos va a comentar muchos temas que ha traído más. Es que no sabía muy bien qué título poner, pero creo que es ese, ¿no? Vale. Pues entonces, si queréis, dejamos aquí y paso a presentar a Miren, como quieras, y luego te pones donde quieras. Entonces, ha sido... Primero hay que preparar la logística. Profesora visitante en varias universidades europeas y americanas, tiene publicaciones, vicedecana durante varios años en la Facultad de Ciencias y luego directora de Relaciones Internacionales en la UPV también. Y no por último, la última línea, voluntaria en la Asociación Saluganda para apoyo de mujeres en Uganda, como un ejemplo de que nuestros conocimientos pues, siempre tienen que extenderse para hasta donde se pueda, y ampliarnos y abrirnos. Entonces yo creo que Miren ahora nos lo cuenta todo. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu presentación y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí y por estar en este evento tan interesante en la sociedad. Muchas gracias a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y a la Comisión de Vizcaya en concreto, a Ana Rayo que me ha invitado, a mi profesora Ana Rayo. También me hace mucha ilusión encontrarme con profesores que han sido míos, que hay más entre el público y, bueno, y con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, en esta pequeña presentación voy a intentar dar unas pinceladas sobre algunas cosas que yo he hecho, pero que realmente he hecho en equipo. O sea, yo creo que no se puede hablar de que sea responsable de todas las cosas o de las cosas que se ha contado por parte de Ana o de las cosas que yo voy a contar, sino que es un equipo que está detrás, sobre todo el equipo de la Cátedra UNESCO, ¿no? Entonces, bueno, pues igual no se puede pasar desde aquí, ¿no? Bueno, pues yo voy a hablar un poco en este guión, que lo voy a pasar rápido porque no tenemos mucho tiempo y igual se me quedan algunas cosas en el tintero, pero luego quizás si hay un debate podemos continuar. Voy a hablar de los límites del planeta, de la importancia de los servicios de los ecosistemas, que fundamentalmente es en lo que yo he trabajado, algunas personas inspiradoras, mujeres, que nos han inspirado desde el principio de nuestro trabajo y también, como última reflexión, la necesidad de los ecosistemas, de conservación de la naturaleza para el bienestar de las personas, ¿no? Bueno, entonces quería hacer una pequeña introducción sobre el tema de los límites al crecimiento, ¿no? Ya es desde los años 70 del siglo pasado, o sea, fijaros que llevamos ya 50 años dándole vueltas a que hay un límite al crecimiento. No podemos estar utilizando los recursos de la naturaleza, ya sean energéticos, ya sean del suelo, de las plantas, en fin, el agua, etcétera, de manera continua, porque es imposible, ¿no? Esto ya desde la publicación del informe del Club de Roma, que se llamó Los límites al crecimiento en el año 72, se vio, en fin, hubo datos que demostraban que no se podía continuar así y había expectativas de que si no se cambiaba el tipo de crecimiento era imposible mantener una situación, digamos, estable en el planeta, en la sociedad, ¿no? El año 72 supone una especie de hito en el tema del medio ambiente y en la defensa de los recursos naturales, porque también es este mismo año cuando Naciones Unidas crea un programa para el medio ambiente y desarrollo, poniendo patente que la conservación del medio ambiente influye directamente en el desarrollo y en el bienestar de las personas. Y se crea la UNEP, que es el Programa Internacional de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Bueno, es en la década siguiente, en el año 87, que seguramente os sonará cuando se define lo que es el desarrollo sostenible en el informe Brundtland, Nuestro futuro común. En este informe se define el desarrollo sostenible, que aunque es verdad que tiene muchas cosas, digamos, no muy exactas en su definición, lógicamente, como las definiciones de cosas tan abstractas, ¿no? Pero sí que se define con esta frase: el desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces ya pone énfasis en la importancia de tener en cuenta que no podemos arrasar con los recursos, sino que tenemos que tener en cuenta que hay otras generaciones futuras, y no solamente otras generaciones futuras, sino que seguramente en las mismas generaciones, en las distintas partes del planeta, hay también distintas necesidades y situaciones.
Entonces, sin embargo, la última más o menos retrato así importante que se ha hecho desde el punto de vista científico sobre los límites del planeta, que es he querido poner esta diapositiva porque me parece muy gráfica, es un estudio de una serie de científicos, está publicado por Rostron en el 2015, en el que intenta, a través de una serie de mediciones en los últimos años, intenta explicar cuáles serían las variables del medio ambiente que estarían ya sobrepasando los límites. ¿Qué quiere decir sobrepasando los límites? Quiere decir que cuando hemos sobrepasado un determinado valor, pues por ejemplo en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, en la contaminación, a partir de ese momento ya no se sabe muy bien cómo va a reaccionar el planeta y es incierto que pueda haber, pues no sé, cataclismos, por decirlo de alguna manera, como en el caso del cambio climático, ¿no? Entonces, en esta gráfica lo que se ve es en una serie de variables, en la zona verde, sería la zona donde los valores que se tienen en la actualidad estarían dentro del equilibrio de la biosfera, de la naturaleza con la sociedad. Las zonas que salen por el límite del verde serían los rojos, que estaríamos ya sobrepasando los límites, o sea, a partir del perímetro del verde estaríamos sobrepasando los límites de lo que se considera estable para la biosfera, y en estos límites estamos pasando, no sé si se ve, pero sería la parte de arriba es el cambio climático, la parte de la derecha es la contaminación, sobre todo por nitrógeno, y la parte de la izquierda, como veis, la que más hemos sobrepasado los límites es la tasa de pérdida de biodiversidad, es la tasa de pérdida de las especies y, por lo tanto, de los ecosistemas. Bueno, yo voy a hablar sobre todo de ecosistemas, pero realmente quizás voy a utilizar sinónimos entre naturaleza, especies, biodiversidad, ecosistemas. Las especies y la biodiversidad son las especies que hay en la biosfera y los ecosistemas son un grupo de especies que están en un determinado ambiente y en unas determinadas condiciones. Por ejemplo, un ecosistema es un bosque y las especies en el bosque serían pues, el roble o las zarzas y los animales que viven en ella. Bien, entonces la pérdida de biodiversidad sigue siendo, en este informe del 2015, una de los límites al planeta más importantes que no se sabe ciertamente en qué va digamos, qué consecuencias importantes va a tener, ¿no? Realmente se habla de triple crisis ambiental porque los tres elementos, los tres límites sobrepasados, tanto cambio climático como pérdida de biodiversidad, como contaminación, que estaría indicado por el nitrógeno, realmente están interrelacionados. Entonces, por eso se habla muchas veces de la triple crisis, que aunque el cambio climático realmente es el más conocido y es muy interesante que sea conocido porque de alguna manera es como la punta del iceberg del problema global, ¿no? Entonces, esta triple crisis realmente está trayendo una crisis, está ligada con una crisis social y también con un gran impacto en las desigualdades a nivel mundial, ¿no? Porque los beneficios de la explotación de los recursos naturales están en unas zonas del planeta y los impactos están fundamentalmente en otras, ¿no? Por ejemplo, África en su conjunto parece que tiene una proporción, una contribución al cambio climático muy pequeña, inferior al 10%, y sin embargo son los que más están sufriendo muchas de las consecuencias que ahora ya se ven, como grandes sequías, grandes inundaciones, etc. Y también quiero decir que las poblaciones afectadas en muchísimas comunidades son las mujeres y niñas, que son las que son responsables de la agricultura, de ir a por el agua, de estar salvando las cosechas que muchas veces con el problema de la sequía no se pueden producir, etc., ¿no? Entonces, esta cuestión de desigualdad es importante. En el año 2022, el año pasado, en una cumbre que también se desarrolla en Estocolmo, en Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijo los ecosistemas de la Tierra no pueden seguir el ritmo de nuestras demandas, ¿no? Bueno, quería dar un poco esta pincelada inicial de la situación del planeta y de la importancia de mantener los ecosistemas, la situación en la que estamos de límite o un límite un poco indefinido, que no se sabe muy bien las consecuencias, para centrarme ahora un poco en ese contexto en el que nosotros venimos trabajando fundamentalmente desde el año 2007. Bueno, yo soy profesora de la Facultad de Ciencias anteriormente y he estado dando clases de ecología durante todo ese tiempo, ciencias ambientales, etcétera, pero es fundamentalmente a partir del año 2007 en el que inicio esta línea de investigación en la universidad y creo un equipo que ahora os comentaré un poquitín, ¿no? Pero entonces en este marco
se propone, también desde plataformas internacionales, se propone un enfoque que es novedoso, en el momento que se propone en el año 2005, es novedoso porque quiere enfocar el problema de la naturaleza y de la conservación del medio ambiente desde el punto de vista de cuáles son las contribuciones, o sea, por qué tenemos que conservar esas especies, esos ecosistemas, el funcionamiento de los ecosistemas. Muy bien, es un patrimonio natural que en sí mismo tiene un valor, pero es que además tiene una serie de servicios hacia la sociedad que son fundamentales, que muchas veces no se tienen en cuenta y sobre todo no entran en la valoración, ¿no? En la valoración económica, en los efectos de una determinada explotación o actividad, y se propone desde esta plataforma internacional auspiciada por Naciones Unidas lo que se llamó Millennium Ecosystem Assessment, una evaluación de los ecosistemas del milenio basado en el concepto de servicios de los ecosistemas. Se pasa de hablar de especies o de espacios donde hay determinadas especies a funciones, al ecosistema completo. Entonces, este planteamiento pone como propuesta el distinguir estos servicios de los ecosistemas, las contribuciones de la naturaleza a las personas, dividirlos en tres grupos. El primer grupo serían los servicios de provisión o abastecimiento, que quizás son los más conocidos y además son conocidos y entran en el mercado y tienen un precio de intercambio, etcétera. Y es lo relacionado con los alimentos, el agua, con cuestiones relacionadas con la madera o otros recursos que directamente se explotan. Estos son los más conocidos. Los servicios de regulación, sin embargo, son menos conocidos y muchas veces no se tienen en cuenta al establecer determinada actividad sobre un territorio. Por ejemplo, los servicios de regulación del clima que pueden hacer los bosques o los humedales que absorben carbono, los efectos relacionados con la depuración del agua que hacen algunas plantas de los humedales o la polinización, el trabajo que hacen los insectos gratis, entre comillas, bueno, gratis sí, pero que no se tiene nunca en cuenta y que es importante su impacto es importante porque mantiene la producción de las cosechas. Bueno, de hecho, ahora mismo, en los últimos años, se está viendo que la disminución de las poblaciones de insectos por el tema de los pesticidas de las cosechas está disminuyendo la producción de muchas cosechas, etcétera. Pero en cualquier caso, todos estos servicios de los ecosistemas están ahí, son fundamentales para mantener un paisaje resiliente y una serie de actividades en la sociedad y se deberían de tener en cuenta, ¿no? Y luego tenemos los servicios culturales, que quizás son los más pues invisibles, ¿no? Invisibles en el sentido de que parece que están ahí de por sí, pero sí es verdad que están ahí de por sí, pero no se les tiene demasiada consideración a la hora de hacer una determinada actividad en un territorio, etcétera. Y estos servicios culturales son los relacionados con el recreo, con la inspiración, por ejemplo, para determinados artistas, pintores, músicos, etcétera. Los valores estéticos, está cada vez más demostrado que la presencia, que la estancia en medios naturales, no solamente medios naturales pristinos, bueno, pristinos seguramente no tenemos muy cerca, pero no solamente medios naturales como un parque natural, sino también las zonas verdes urbanas, es muy importante para el bienestar psicológico y para digamos, el bienestar general, ¿no? Entonces, todos estos, la identidad, la educación ambiental, incluso la investigación, todos estos servicios de los ecosistemas culturales son importantes, pero como decimos, no, en general no se tienen muy en cuenta a la hora de hacer una actividad y no no se venden en el mercado. Bueno, sí se vende, sí hay una parte de los servicios culturales relacionada con el ecoturismo, con el recreo, que sí entraría en el sistema económico, ¿no? No quiero decir que el resto tengan que entrar en el sistema económico o no, eso sería otra discusión más larga, pero sí es verdad que hay que tenerlos en cuenta a la hora de planificar una actividad, ¿no? Bueno, entonces, este marco de los servicios de los ecosistemas que se plantea y se pone en las agendas, por lo menos de investigación, y luego va entrando en las agendas políticas a partir del año 2005, pues nosotros comenzamos a abordarlo en la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco. Entonces, ahora aprovecho para presentar un poco la cátedra. Estas cátedras son redes internacionales creadas, promocionadas, digamos, por UNESCO, porque son centros que apoyan a los principios generales de UNESCO, de la cultura y de la ciencia, y que se firman con organismos de investigación, en este caso a través de UNESCO-CHEA, que es un centro, una asociación relacionada con UNESCO del País Vasco. Se crea por convenio entre la Universidad del País Vasco y UNESCO esta cátedra en el año 2004 y a mí me nombró
directora de la cátedra, el rector, en aquel momento Juan Ignacio Pérez Iglesias, y desde el año 2004 hasta el año 2020 he estado dirigiendo la cátedra de un equipo, no exclusivamente, pero fundamentalmente formado por mujeres y que sigue funcionando. Ahora mismo soy miembro colaborador de la cátedra y sigo dando clases de máster y demás, pero la directora también es otra profesora, la doctora Ivone Amézaga. Bien, entonces me parece muy interesante decir que desde el principio nos planteamos que esta cátedra no iba a ser exclusivamente de investigación académica, sino que iba a ser una cátedra de puente entre la gestión, incluso la política, y también las comunidades locales, ¿no? Entonces, desde el comienzo, la verdad es que tuvimos bueno, pues muy buena acogida por parte de las instituciones y pudimos empezar a desarrollar este proyecto, sobre todo de estudio de los servicios de los ecosistemas en Euskadi a partir del año 2007, es decir, solamente 2 años después de que empezara a conocerse sus datos a nivel internacional. Entonces tuvimos y sigue teniendo la cátedra un importante apoyo por parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Departamento de Medio Ambiente de la Diputación. Hemos colaborado y seguimos mucho con Urdaibai, también con UNESCO Etxea, la asociación relacionada con eso, y también, sobre todo al principio del proyecto, tuvimos un gran apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid, con los que empezamos conjuntamente la realización de este proyecto. Entonces, el estudio de los servicios de los ecosistemas de Euskadi, bueno, he puesto 2008, pero realmente es el 2007, el primer año que empezamos, pues nosotros hicimos este logo, Naturaleza a base del bienestar, servicios de los ecosistemas de Euskadi. Y pensamos desde el principio que era un proceso de investigación y gestión y también después aplicado a la gestión. Yo creo que hubo una situación muy interesante en aquel momento para poder desarrollar bien el proyecto, y era que empezamos solamente 2 años después de que comenzaran un poco las pautas generales y, por lo tanto, fuimos bastante pioneros a nivel internacional. Participamos en muchas redes como la Subglobal Assessment, que pongo ahí, SGA, que es una asociación que continúa la evaluación mundial que se hizo en el 2005, y desde el principio formamos parte de esa plataforma. De hecho, la plataforma se reunió aquí en Bilbao en el año 2011, y también de la plataforma intergubernamental para la biodiversidad de los servicios de los ecosistemas. Entonces, estos 2 hechos, el haber empezado, digamos, bastante de manera temprana con relación a la investigación a nivel internacional y el estar digamos, en redes internacionales, supuso que la investigación fuera muy rápida. Bien, voy a pasar un poco, bueno, para hacer resumidamente los resultados que me parecen que pueden ser más interesantes, ¿no? Hicimos cuestiones como entrevistas a la población en el cinturón verde del Bilbao metropolitano para ver la percepción que tenían las personas, ¿no? Y bueno, las personas, una vez de explicarles, lo que más valoraban eran los servicios que llamábamos culturales, más que otros servicios, ¿no? Pero el trabajo más importante, quizás como resultado, sobre todo aplicado a la gestión, fue el trabajo de cartografía. Bueno, no os voy a explicar la metodología, pero simplemente decir que está basada esa cartografía que hemos hecho a lo largo de estos años en capas bases de GIS y también en datos de variables que se toman en campo. Como un ejemplo, hemos hecho la cartografía de muchos servicios de los ecosistemas de Euskadi, que están todos en la web, en la cartografía de la web del Gobierno Vasco, y aquí son 2 ejemplos: almacenamiento de carbono, polinización, para que veáis el aspecto que tienen estos mapas. Son unos mapas en los que a través de una serie de variables se calcula, pues, por ejemplo, en el caso de la polinización, cuáles son las zonas que más, en una gradación de colores que está ahí explicada, cuáles son las zonas que más aportan la polinización y cuántas las que menos. Lo mismo en el carbono y en otras variables como la disponibilidad de agua, el valor estético, etc. ¿Por qué es importante saber esto? Porque queremos saber cómo se distribuyen en el mapa las zonas donde hay muchos servicios de los ecosistemas y, por lo tanto, serán zonas mucho más vulnerables a la hora de hacer un impacto o mucho más a tener en cuenta a la hora de conservar. Como resultado de este trabajo, incluimos estos mapas y el concepto de servicios de los ecosistemas en las directrices de ordenación del territorio que se han aprobado en el año 2019, que se llama Lurraldea 2040 hasta el año 2040, y aquí fue muy importante nuestro aporte para definir zonas que había que conservar en todos los planes de actuación sobre el territorio. Las directrices de ordenación territorial son muy importantes. De hecho, Euskadi creo que es de las primeras comunidades que las ha renovado, porque las antiguas eran del 97 y en general son bastante antiguas en el resto de los territorios. Sí, ¿no?
Bueno, pues solamente decir que también hemos trabajado bastante en la Reserva de Biosfera de Urdaibai y hemos publicado varias cosas relacionadas con los determinados aspectos científicos, con el Plan Rector de Uso y Gestión y, sobre todo, la idea que he dicho antes también de tender puentes entre la investigación y la gestión. Tender puentes entre la investigación y la gestión no es siempre muy fácil, pero sí es muy interesante y, desde luego, muy posible. Nosotros nos hemos encontrado ahí también con la generosidad de las personas de la Administración con las que hemos trabajado y creo que los resultados han sido muy positivos. Inspiradoras en nuestro trabajo, fundamentalmente, la profesora Gretchen Daly, que fue en Estados Unidos las primeras que desarrolló la teoría de los servicios de los ecosistemas, y también quería citar a Rachel Carson, que publicó el famoso libro La primavera silenciosa, y a esta señora se le considera un poco la pionera del ecologismo, de los movimientos activistas en Estados Unidos, porque denunció el impacto en la flora y en la fauna de los pesticidas de las cosechas y fue muy importante para una serie de actividades posteriores en Estados Unidos. También conocéis a Wangari Maathai, probablemente, que es Premio Nobel de la Paz por sus labores. Y quería finalizar con Elinor Ostrom, que aunque no es bióloga ni ecóloga, fue Premio Nobel de Economía en el año 2009 por sus teorizaciones y por sus investigaciones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales considerados como un recurso común. Creo que es importante el concepto de bien común de los bienes naturales, pues las montañas, los paisajes, el agua, los ríos, porque es una manera de enfocar la gestión muchas veces de estos recursos. Bueno, ella estudió una serie de comunidades de pescadores, por ejemplo, en Filipinas, etcétera. Y he puesto una cita del Papa Francisco que es muy interesante, igual no me da tiempo de leerla, pero simplemente es la idea de que la naturaleza es algo que nos han prestado y que tenemos que pasarlo a las siguientes generaciones. Esto es la idea del bien común, ¿no? Que hay que gestionar viendo el bien común. Bueno, y para finalizar, pues una reflexión final que yo hago después de, digamos, haber estado todos estos años trabajando y ver que no todo es negativo, se hacen muchísimas cosas, se hacen muchísimas experiencias, no solo de investigación y de gestión, sino de gestión en pequeñas comunidades. En Urdaibai hay muchos ejemplos de producciones sostenibles en agricultura, en la producción de los comedores de las escuelas, etcétera. Hay muchas cosas interesantes que se hacen y yo creo que nos falta este reencuentro con la naturaleza. También nos falta un diálogo de conocimientos, estar trabajando juntos, no solamente científicos, gestores y políticos, sino también muchas ramas diferentes de la ciencia, como la filosofía, el arte, etcétera. Y nos falta el enfocar muchas veces el aspecto de la naturaleza como un bien común, ¿no? Bueno, y por último, quería decir, con esta frase, acabar, tenemos la oportunidad y la responsabilidad para caminar juntas y juntos hacia una sociedad más justa y sostenible. Eskerrik asko, muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Miren. Siento que no hayamos tenido más tiempo para darte, porque es una cosa realmente que comprendo que el esfuerzo que has tenido que hacer para meterte. Perdón por haberme pasado un poco, ¿no? Bueno, becada por su ciudad, Gasteiz, dice que lo quiere decir porque es un agradecimiento grande el que tiene, y hizo el doctorado en la Universidad de Deusto, que es profesora de arqueología prehistórica y historia también has dado, y también has dado didáctica, tanto en la UPV Euskal Herriko Universitatea como en la UNED. Y tiene varias publicaciones, libros, artículos, conferencias, etcétera. Ha sido durante mucho tiempo directora del Museo de Arqueología de Álava y del Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Álava en distintas etapas. Medalla de Oro de la Ciudad de Vitoria en 2008 y es la primera mujer en recibirlo. Y ha sido muchos años, y sigue siendo, no, en este momento no, pero presidente de la Comisión de Álava desde 2013, y digo que ahora no, porque es directora de la Vascongada. Es nuestra directora desde 2022. Es la tercera mujer en ocupar este cargo. Y nada, pues cuando quieras nos vas a hablar de reflexiones sobre el patrimonio cultural vasco. Muchísimas gracias por la presentación, por haberme invitado. Gracias, de verdad. Cuando estaba leyendo Mujeres en Vizcaya, yo digo, bueno, yo he nacido en Vitoria, vivo en Vitoria,
pero yo estudié en Deusto y hice la carrera, hice el doctorado, y entonces me marcó muchísimo esta ciudad. Y veníamos comentando mi marido y yo cuando veníamos hacia aquí que lo que nos ha marcado Bilbao y lo que le queremos a esta ciudad, no es porque nos hayáis invitado, sí, pero de verdad que es una ciudad que marca y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Quiero también felicitar a esta conexión de Juntas Generales Bascongada, que ya lleváis varios años, bueno, larga vida, me imagino, a esta conexión. Y es fabuloso que bueno, hayáis estado trabajando tan bien en este proyecto y que sigan así. Ha comentado, me parece que Ana antes, que la Bascongada ya en principio hubo alguien que, el rey autorizó a alguien que, alguna mujer, no, alguien sí, que pudiera ser socia de la Bascongada, que pudiera integrarse. Y curiosamente yo traía para empezar un dato que yo creo que es significativo y es un artículo que pudimos leer hace poco en un semanario del Mundo que escribía Andrés Trapiello, que se titulaba Las amigas del país. Y curiosamente en ese artículo se habla de cómo no se está de acuerdo, la gente de la Bascongada no está de acuerdo en admitir a señoras y cómo le piden a Jovellanos, al ilustrado Jovellanos, que tampoco se caracteriza por ser un hombre especialmente liberal, pero vamos, que reflexionara a ver si se podían integrar. Y entonces él, después de un sesudo estudio, dice: concluyo pues diciendo que las señoras deben ser admitidas con las mismas formalidades y derechos que los demás individuos, que no debe formarse de ellas clase separada, que se debe recurrir a su consejo y a su auxilio en las materias propias de su sexo, ojo, y del celo, talento y facultades de cada una, y finalmente que todo esto se deba acordar por acta formal. O sea, estoy hablando del año 1786, hace 200 años. Si este señor, Cabarrús, que fue el que decía que no, sabe que hoy hay una mujer al frente de la Bascongada, me imagino que le da algo, porque no se lo podían imaginar. Yo me congratulo, como todas vosotras, de que pasemos de que estemos en la sociedad, lógicamente, con todos los derechos. Y yo creo que la Bascongada, al margen de este episodio, ha sido un ejemplo, porque sí que es cierto, Ana, que también tú lo sabes, que en Vitoria, por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficios actual que existe, la crea la Bascongada y se crea como una escuela para señoritas, o sea, para mujeres. Sí es cierto que separadamente, pero bueno, la formación que ellos entendían que era un valor fundamental, se considera que también debe ser un valor que debe también ser concurrido por las mujeres, ¿no? Y bueno, este es un poco el detalle, la introducción que quería hacer de cómo afortunadamente hemos mejorado muchísimo en estos años. No he traído diapositivas, la verdad, porque yo os voy a hablar de cosas que todos tenéis en el imaginario y que me vais a entender perfectamente. Para introducir el tema del patrimonio, yo he trabajado en patrimonio, en investigación, se puede decir primaria, es decir, en excavaciones arqueológicas, que serían un poco la base de posteriores estudios de elaboraciones ya más técnicas, en investigación primaria y luego en el Museo de Arqueología, en un museo que es donde se construye, se hace el constructo, digamos, de la investigación, y luego en la enseñanza. Y valoro muchísimo la promoción, la enseñanza y la difusión del patrimonio, porque creo que lo que no se quiere, lo que no se conoce, no se quiere. Y lo que no se quiere, pues no se defiende, no se cuida, no se valora nada. Entonces, la primera de las cuestiones a tener en cuenta para el patrimonio cultural es que se conozca. Y es un poco también enlazo con el objetivo de la Bascongada, o sea, el conocimiento, la enseñanza. Todo esto que nos hace conocer las cosas, comprenderlas mejor, nos hace sin duda quererlas más y, por supuesto, protegerlas más. Y para que nos hagamos un poco idea de cómo concibo yo el patrimonio, para explicaros, comentaros, ya sabéis sin duda lo que es, pero una imagen que tengo yo muy clara del patrimonio, de que lo que es el patrimonio es la siguiente. Quizá la mayor parte de vosotros ya tenéis edad para haber oído una debacle que ocurrió en Barcelona hace unos años
que con motivo de las obras del metro se hundió un barrio, bueno, parte de un barrio, el barrio del Carmel, se llamaba el Carmel, os acordaréis, y se hundieron de repente, bueno, una serie de casas, hubo que vaciar otras muchas y demás, y fue un drama para 1000 y pico personas que estuvieron tiempo sin poder tener una casa en condiciones. Y al poco tiempo hubo un proyecto de televisión, un programa de televisión, en el que preguntaban a la gente qué era lo que más habían echado en falta de las pérdidas que habían tenido, que habían sido enormes, se habían quedado sin casa. ¿Qué era lo que más les había dolido? ¿Y sabéis lo que dijo el 98% de la gente? Las fotografías, los recuerdos, los pequeños recuerdos. Todo el mundo decía, yo lo que más me duele es las fotos de mi boda, los recuerdos que tuve de no sé qué, las fotografías de mi hijo, de cuando hizo la comunión o sea, todos se acordaban de detalles puntuales que les hacían vivir emociones importantes de su vida. Y todo eso que les daba una identidad como persona, era su historia vital, ¿no? Entonces, eso es el patrimonio de la gente, eso es el patrimonio, y a nivel de sociedad, nuestro patrimonio es todas aquellas cosas que hemos heredado, que tenemos, que vivimos y que transmitimos a las generaciones futuras y que consideramos que son lo que nos explica, lo que nos da identidad. Es igual un dolmen que la Gran Vía de Bilbao, que es también un patrimonio nuestro, ¿no? O que, por ejemplo, unos carnavales, o unas canciones, sin más, o un guiso determinado, una forma de cocinar. O sea, todos esos son patrimonios que hablan de nosotros mucho más, a veces, que con imágenes escritas o que lo que podamos contar. Entonces, ese es el patrimonio. Cuando me preparaba un poco esta charla, yo decía, después de décadas de trabajo, de investigación y demás, en realidad te das cuenta de que el patrimonio es esto, y esto es lo que tenemos que proteger. Tenemos que proteger, por supuesto, nuestros dólmenes y la iglesia, o sea, la iglesia determinada de cada pueblo, ermitas, o San Juan de Gastelugache, sí, son realmente elementos de nuestro patrimonio súper importantes, pero también tenemos que proteger cosas pequeñas, todo aquello que nos hace a nosotros, bueno, no únicos, sí únicos, en el sentido de que, bueno, pues es nuestra casa, nuestra familia, nuestra sociedad. Tengo que decir, y bueno, es algo muy positivo, que la comunidad autónoma vasca, Euskadi, la comunidad vasca fue en su momento la primera en hacer una ley de patrimonio cultural. Se hizo la estatal en el año 85 y la primera comunidad que hizo una ley de patrimonio fue la vasca, que lo hizo la comunidad vasca, que lo publicó en el año 90, o sea, en 5 años. Y esta ley fue mucho más moderna que la anterior porque la ley estatal hablaba de patrimonio histórico y, sin embargo, la ley vasca hablaba de patrimonio cultural. Es decir, no hace falta que algo sea histórico, puede ser algo que es más reciente. O sea, antes, por ejemplo, todo lo que tenía 100 años ya tenía valor histórico. No, puede tener menos, pero si nosotros hemos decidido que tenga valor, estoy pensando, por ejemplo, Marijaya, las fiestas de Bilbao, no tienen 100 años, es una construcción súper reciente. Habrá gente a la que le sea indiferente, pero habrá otros que no, que sean realmente un elemento a tener en cuenta, a considerar, a valorar y a guardar para el futuro. ¿Y por qué no? ¿Por qué pensamos que los anteriores son los únicos que pueden crear costumbres, que pueden crear una serie de testimonios para el futuro? No, el patrimonio es algo mucho más amplio. El patrimonio, además, es algo que está en constante cambio, como la sociedad misma, y que, por tanto, cambia de valor, cambia de periodos culturales y está en evolución, digamos, constante.
Como digo, esa ley fue muy importante porque ya dio un salto. Pasó de lo histórico, o sea, que tenía también connotaciones histórico-artísticas, a lo cultural, a lo que es del dominio de la gente, con lo que la gente se identifica. Y también hemos sido pioneros en hacer otra ley, una segunda ley de patrimonio cultural, que se ha publicado en el año 2019, y es un poco a la que en realidad yo me quería referir, porque el patrimonio, como todo elemento de valor, tiene que tener una legislación y tiene que tener un cuidado, tiene que tener unos estamentos, digamos, públicos, gubernamentales, y a nivel después de patrimonio de la LTH, de las diputaciones y de los ayuntamientos, pero tiene que tener siempre un cuidado por encima del meramente personal, que lo proteja. Entonces, por eso, la Ley de Patrimonio Cultural Vasco del 19 es una ley actualizada, que tiene un concepto nuevo del patrimonio, que ahora vamos a ver algunos elementos importantes, y que yo creo que merece la pena que destaquemos aquí como valor que tenemos. La Ley de Patrimonio Cultural tiene una característica, además de la que os he comentado, que recoge del anterior, que es de patrimonio cultural, y es que no solamente se refiere a hechos tangibles, es decir, a una ermita, a un dolmen, a lo que sea, sino también a hechos intangibles, o sea, a elementos intangibles. Por ejemplo, ¿cómo se puede valorar lo que os he comentado antes? El versolarismo, por ejemplo, ¿no? O los carnavales, si en el fondo, bueno, sí, hay unos trajes, pero toda la construcción de los carnavales, digamos, no son nada materiales, son algo que pasa con el tiempo, que se celebran en un momento determinado y tienen una duración concreta, tienen un pasar, ¿no? Entonces, es muy importante que esta ley trata también esos elementos intangibles como un valor. Y dice una expresión muy hermosa que dice los elementos materiales se cuidan, pero estos elementos culturales se protegen activándolos. Es decir, no solamente los vamos a tener en el recuerdo, no, vamos a participar en ellos, vamos a hacerlos más grandes, ¿no? Vamos a hacerlos que tengan una mayor difusión, que tengan una mayor repercusión, o sea, que tengan un mayor valor. O sea, esto es un elemento interesante, muy importante, yo creo, de esta nueva ley de patrimonio cultural vasco. La segunda cuestión es que por primera vez también se hace referencia a mujeres, a la presencia de la mujer en la ley en el patrimonio cultural. Os parecerá increíble, pero si pones en el buscador de la antigua ley de patrimonio, pones mujer, mujeres, cero. Te dice, no he encontrado ningún elemento. Y en la ley actual, la del 19, tampoco digamos que es una sobrada, pero hay 2 referencias a mujeres en toda la ley. Sí que es cierto que hay un espíritu interno, digamos, intrínseco, por ejemplo, que trata de proteger todas aquellas actividades, profesiones y demás que tradicionalmente se han reservado o se han vinculado a lo femenino, que curiosamente es lo que no se ha protegido casi nunca. Si pensáis ahora vosotras en oficios, en materiales relacionados con oficios y demás, en actividades en general, las que se han conservado, las que parece que tienen valor, las que parece que hay que cuidar, son la industria, tal, aquellas en las que curiosamente las mujeres han tenido menos que ver. Y sin embargo, los oficios que han sido más feminizados a lo largo del tiempo han sido los que más valoran, los que más valor se le da ahora y los que son más femeninos también, por otra parte. Bueno, o sea que es un detalle también muy interesante, que aunque no aparezca la palabra mujer más que en 2 ocasiones en la ley, pues parece que sí se considera ese aspecto, esos valores que tradicionalmente han estado vinculados a la mujer y que en otras leyes se han
han estado un poco más invisibles, han sido invisibles. Bien, otra cuestión también interesante de la ley es que tiene un apartado especial para personas con discapacidad. O sea que es una ley que es más femenina y más incluyente que la anterior y que todas las del entorno, ¿no? Y eso yo creo que son valores que nos dicen mucho. El patrimonio industrial, por ejemplo, también, o sea, el que es como intangible, tampoco aparecía en la ley antigua y, sin embargo, en esta ley aparece. Veo que me estoy ya con el tiempo casi justo y no me quiero pasar mucho. Bueno, lo que os quería transmitir era, por una parte, la importancia, el valor del conocimiento, de la docencia, de que se extienda el conocimiento del patrimonio cultural, que lo valoremos, que lo conozcamos primero, que lo valoremos y que yo creo que tenemos además una obligación, porque los bienes que componen el patrimonio normalmente son bienes públicos. Por ejemplo, cuando un arqueólogo excava un yacimiento, los materiales que obtiene son bienes públicos. Entonces él tiene la primacía de poderlos estudiar, tiene la suerte esa de haber estado en contacto en primer lugar con ellos, pero tiene una obligación clarísima y es devolverlos a la sociedad y devolverlos con todo lo que él ha aportado de su conocimiento, o sea, devolverlos explicados, didácticamente explicados. Decía Einstein, si hay un concepto filosófico que le explico a mi abuela y no lo entiende, es que yo tampoco lo entiendo mucho, porque es que todo se puede entender, todo se puede explicar. Entonces, yo creo que voy a acabar hablando un poquito de las Jornadas Europeas de Patrimonio, para que veáis que esto del patrimonio cultural es algo que preocupa muchísimo también a las instituciones europeas. Desde el año 85 el Consejo de Europa y luego desde el 91 ya la Unión Europea han organizado unas jornadas de patrimonio, pero unas jornadas que mueven al año 20 millones de personas, y se organizan cada año. La Diputación Foral de Vizcaya las organiza aquí en toda Vizcaya. Tienen lugar como en octubre o así, y son unas jornadas europeas de patrimonio que tratan de dirigirse al individuo, o sea, hacer colectividad, hacer Europa. Y la mejor manera de hacer Europa es conocer todo lo que nos hace pueblos a cada uno de los pueblos. Entonces, por ejemplo, el año pasado hubo se llamó Patrimonio Sostenible. El año pasado hubo unas 50 o 60 actividades en toda Vizcaya. Para este año el lema es Patrimonio Vivo. Fijaros qué diferencia con la antigua ley de patrimonio, que era patrimonio histórico, patrimonio vivo, que se celebrarán también en el mes de octubre. Y bueno, en principio os animo a que participéis en ellas. Yo creo que sí, ya, acabó. Gracias por la atención y de verdad ha sido un placer. Gracias. Victoria Landa es directora de la Ertzaintza, graduada en Derecho por la Universidad Antonio de Nebrija, tercera promoción de la Ertzaintza, 1983, y tiene una carrera profesional con múltiples puestos y comisarías. Ha ocupado diversas jefaturas como Protección Ciudadana de Vizcaya. Es intendente, que es la máxima categoría de la escala del cuerpo policial, directora de la Ertzaintza, he dicho ahora, y tiene placa a la trayectoria profesional en 2 distinciones nacionales a mujeres policía en Sigur 2018. Pena que no proyecte porque hay el estandarte que corresponde a la tercera promoción, que es la Paloma Torcaz, que es una cosa que me he enterado mirando un poco las cosas, que cada promoción de los China tiene una ave. Y es un estandarte precioso que bordan en Vitoria. Bueno. Precioso. Vale, muchas gracias. Aquí, Ana. Arratsaldeon. Buenas tardes a todos y a todas. Se me escucha, yo creo que bastante correctamente, ¿no?
Vale, en primer lugar, agradecer a la presidenta de las Juntas y a Begoña la invitación a participar en este foro y agradecer la asistencia de todos y todas las personas que están en este momento escuchando. Voy a procurar ajustarme al tiempo que me han facilitado y además de ajustarme, también me interesa que visualicen un vídeo que viene a ser un pequeño compendio de lo que yo voy a tratar. Como directora de la Ertzaintza, mi obligación, y como mujer, es el hablar del tema que yo he elegido. Y el que he elegido es la evolución de la mujer en la Ertzaintza. Entonces, si podemos ir pasando... Ahí, mantela. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que pretendo con esta locución? Lo que pretendo es, vamos a retroceder al pasado, vamos a ver de dónde venimos, por dónde hemos transitado y hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, para entender lo que es la evolución de la presencia de la mujer en la Ertzaintza, hay una cuestión que resulta de capital importancia, que es conocer el panorama político y social en el cual nace la propia Ertzaintza en el año 1982. En ese momento apenas habían transcurrido 7 años desde que habíamos salido de una dictadura. 4 desde que se había aprobado la Constitución española, 3 años desde que se había aprobado el Estatuto de Autonomía para Euskadi, aún no se había cumplido 1 año desde que se había producido un golpe de Estado, existía una organización terrorista que asesinaba y que extorsionaba, y en este escenario desalentador nace la Ertzaintza, que es un nuevo cuerpo policial que es percibido con recelo por el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Concretamente, el día 1 de febrero de 1982, 603 personas ingresaron en la Academia de Arkaute para realizar el curso básico de formación como integrantes de la primera promoción de la Ertzaintza. Entre esas 603 personas no había ninguna mujer. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, porque uno de los requisitos para la convocatoria de la primera promoción era tener el servicio militar cumplido. Entonces, obviamente, esta exigencia excluía de facto el que ninguna mujer hubiéramos podido participar en esa promoción en concreto. El día 7 de marzo de 1983, igualmente, un total de 637 personas ingresaron en la Academia de Arkaute para realizar el curso básico de formación como miembros de la segunda promoción de la Ertzaintza. Entre esas 637 personas estaban 92 valientes y decididas mujeres, que en 92 entre 637, pues obviamente no llegaban al 15% del total de la promoción, y que una vez finalizado todo el periodo de formación y aprendizaje en Arkaute, salieron un 19 de octubre de 1983 a la calle. Por lo tanto, este año 2023 vamos a celebrar el 40 aniversario del acceso de la mujer a la Ertzaintza, que es una cifra que podemos celebrar. A lo largo de los años sucesivos y las diferentes promociones, inclusive hasta la 10ª promoción, el sistema que estaba establecido para el ingreso de la mujer en la Ertzaintza era un sistema de cuotas. Es decir, existía un número de plazas concreto reservado en cada una de las promociones para ser ocupado por mujeres. Como ejemplo, el día 14 de noviembre de 1983, la 3ª promoción de la Ertzaintza ingresó en la Academia de Arkaute. En la 3ª promoción se ofertaron 400 plazas y de esas 400 plazas, 60 lo fueron para mujeres y una de esas 60 mujeres fui yo. O sea que este año, el 14 de noviembre, cumpliré 40 años que estoy en la Ertzaintza, 38 y pico como ertzaina en servicio activo, y a partir de los 38 y pico y hasta los 40 que cumpliré el 14 de noviembre, si llego, que espero que llegue, pues como directora de la Ertzaintza. Ahora, si me permiten, lo que voy a centrar es en mi ingreso en la Ertzaintza, lo que es un poquito la intervención, ¿no?
Y entonces, centrándolo en lo que acabo de mencionar, yo fui objeto de 2 discriminaciones. La primera, por razón de género, en lo que se refiere a la primera promoción, puesto que, como he mencionado anteriormente, si el requisito para poder participar en dicha convocatoria era tener cumplido el servicio militar, obviamente ese requisito estaba totalmente invalidado con respecto a mi persona. Y en el segundo caso, por razón de edad. ¿Por qué? Pues porque la segunda promoción, igualmente uno de los requisitos para el acceso era el tener los 21 años cumplidos, cuestión que yo no cumplía. Entonces, por lo tanto, tuve que esperar hasta la tercera promoción, en el cual se modificó la edad de entrada y ya se podía ingresar con 18 años cumplidos. En lo relativo al uniforme, y como podemos visualizar en la imagen que tenemos en la pantalla, pues las mujeres tampoco pudimos tener opción a elegir entre vestir una falda o vestir un pantalón. ¿Por qué? Porque el vestuario en nuestro caso estaba constituido, pues una falda. La que estamos viendo es la de la tercera promoción, que es una falda pantalón, pero es que la segunda promoción era una falda recta que además limitaba total y absolutamente la capacidad de movimientos. No se puede ver por la pantalla, pero bueno, teníamos que calzar zapatos, teníamos un tacón de aproximadamente unos 4 centímetros, disponíamos de un bolso de color negro que también era bolso reglamentario, vamos, no nos faltaba nada. Y en invierno conseguimos, porque vestíamos medias, conseguimos que pudiéramos sustituir las medias por unos leotardos de color rojo, o sea que parecíamos un farolillo, pero vamos, con 2 patas directamente. Ya vemos también que en cuestión del uniforme hemos mejorado sustancialmente de dónde venimos a dónde nos encontramos en la actualidad. Bueno, si continuamos avanzando, y Andrea, la siguiente diapositiva. Bien, esta es una representación de las sucesivas promociones de la Ertzaintza. Llevamos viendo primero el año de cada una de las promociones, el número de promoción, el total de personas que integraba cada una de las promociones y luego porcentaje y número de mujeres y número de hombres. Por lo tanto, como podemos ver en la diapositiva, desde el año 1983 y hasta el año 1990 inclusive, por las razones que he expresado, el porcentaje de mujeres en la Ertzaintza es muy bajo, prácticamente no alcanzábamos el 11%. A pesar de que desaparece lo que es la reserva de plazas, es decir, el sistema de cuotas que he mencionado anteriormente, en el año 1992 la situación continúa prácticamente inalterable. Como podemos apreciar en la línea que está fondeada del año 2007, la que está sombreada, es a partir de la 21ª promoción cuando aumenta considerablemente, se acrecienta el número de personas, el número de mujeres que se personan en las respectivas promociones. Y ese número de mujeres que se van presentando a los sucesivos procesos llega hasta conseguir un porcentaje del 30,49% en la última OPE conjunta. Es decir, un 30,49% de mujeres son las que forman parte de esa promoción. Esta infrarrepresentación de la mujer en la Ertzaintza obviamente tiene también su reflejo en la escala de mando, como no podía ser de otra manera. Y en la actualidad solamente 4 mujeres tienen la categoría de comisaria. Y de esas 4 mujeres, solamente una está habilitada como intendente. Y intendente es la máxima categoría dentro de la escala de mando de la Ertzaintza. Razones obvias. Somos en este momento el porcentaje que tenemos. Concretamente, en la actualidad, los datos relativos a la plantilla de la Ertzaintza desagregados por sexo muestran que el 17,78% del total son mujeres, frente a un 83,22% de hombres. Está claro que avanzar en la participación real y efectiva de las mujeres en la Ertzaintza constituye una necesidad y una exigencia a la que debe de dar respuesta la Administración, no solo para satisfacer voluntades participativas,
sino para responder y aportar soluciones a los complejos problemas de nuestra sociedad. Si vamos a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, establece que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. En este sentido, el Decreto Legislativo 1/2020, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco y más concretamente sus artículos 43, 44 y 66, recogen diferentes disposiciones dirigidas a garantizar la igualdad de mujeres y hombres en los cuerpos de policía del País Vasco. Fruto de este decreto nace el primer plan de promoción de la mujer en el ingreso en la escala básica de la Ertzaintza, que fue aprobado en Consejo de Gobierno en octubre del año pasado, en octubre del año 2022. Este primer plan de promoción de la mujer tiene un objetivo fundamental, que es el impulsar la incorporación de mujeres en el colectivo de la Ertzaintza, mediante acciones que promuevan e impulsen su participación en los diferentes procesos selectivos, así como favorecer el que puedan superar esos procesos selectivos. Para impulsar esta participación se ha fijado un horizonte progresivo de implementación en un plazo de 4 años. Este plan se estructura alrededor de 10 objetivos estratégicos y dispone de 45 acciones concretas. Igual, vale, perfecto. Existen algunas medidas que se encuentran dirigidas a la ciudadanía en general, como por ejemplo que la comunicación, el material audiovisual, así como las campañas de publicidad y de sensibilización que se diseñen sobre la Ertzaintza, se realicen sobre una perspectiva de género. En lo relativo al diseño de las diferentes convocatorias de los procesos selectivos, se han tenido en consideración medidas como, por ejemplo, eliminar la estatura mínima como requisito general, sobre todo teniendo en cuenta que este requisito es absolutamente irrelevante en la gran mayoría de los ámbitos funcionales. Es decir, no tiene ningún sentido el mantener ese tipo de requisitos. En lo que respecta al proceso de selección y de formación, este primer plan de promoción de la mujer en el ingreso en la escala básica de la Ertzaintza concreta también acciones tendentes a corregir la desigualdad una vez que las mujeres se han inscrito en un proceso selectivo. Así, por ejemplo, en las de sucesivas convocatorias se irá manteniendo un porcentaje de reserva de plazas de manera progresiva a lo largo de los 4 años de vigencia de este primer plan hasta alcanzar el límite legal establecido, que sería un porcentaje de un 40%. En la última OPE conjunta que se presentó en enero de este año, el porcentaje de reserva de plazas para mujeres es de un 35%. Estamos hablando para este 2023. En el 2024 subirá a un 37%. En el 2025 el incremento será al 39% para finalizar ya en el año 2026 con ese porcentaje del 40% al que es el límite al que he aludido anteriormente, el porcentaje máximo establecido. Existen también otras acciones, como puede ser también el posponer la realización de las pruebas físicas en aquellos supuestos en que las mujeres se encuentren en situación prenatal, parto o posnatal. Igualmente, la realización de un análisis con respecto a las pruebas de acceso cada 4 años desde una perspectiva de género, así como impulsar que exista un mayor número de mujeres en el profesorado y que pertenezcan a la Ertzaintza. ¿Hacia dónde queremos dirigirnos? ¿Qué es lo que esperamos conseguir en un futuro? Continuamos trabajando en la actualidad para que en los próximos años exista una representación equilibrada de la mujer en la Ertzaintza y para que las mujeres ocupen puestos de decisión en la escala de mando dentro de la Ertzaintza, así como para que amplíen la selección de los ámbitos funcionales
y los dirijan hacia otros ámbitos que históricamente, de manera tradicional, pueden estar muy masculinizados, como puede ser, por ejemplo, una unidad como la Brigada Móvil de la Archancha. Y por otra parte también estamos apostando por la corresponsabilidad en el cuidado de terceros sin que ello lleve aparejado en ningún momento el sacrificio de la carrera profesional. Algunos de estos objetivos ya los vamos cumpliendo. Comenté con una compañera que tiene la categoría de intendente y esta intendente lo es de la unidad de la Brigada Móvil. O sea, vamos avanzando en muchas cuestiones y muchas más que tenemos que seguir avanzando en un futuro. Está claro que esto es un primer avance, pero tenemos que seguir caminando en esa dirección y obviamente no vamos a dar ni un paso hacia atrás. Es que ricasco por la atención y ahora sí me gustaría que lo que he estado explicando de manera muy rápida lo pudiéramos visualizar en este vídeo. Es que ricasco. Si os parece, alguna pregunta para cualquiera de los ponentes. Mire, tienes nuestro... Eso es. Gracias. A ver si alguien quiere comentar algo. Javier. Ya, sí. Bueno, Arratsaldeon. Una pregunta a mi querida amiga Amelia Valdeón, como fiel miembro de la Vascongada de Amigos del País en su delegación en Madrid. A ver, como en tu calidad de arqueóloga, yo quisiera oír tu opinión sobre el gran hallazgo de la mano de Irulegui en noviembre. Hubo una inundación de informaciones y tal. Después ahora tenemos un cierto silencio. No sé si es que se están preparando todos los estudios más concienzudos. Espero que no haya ningún problema por ahí.
tú como buena vitoriana viviste, padeciste lo que pasó en relación con Iruña Velella. Espero que no se repita. Tenemos la Sociedad Aranzadi que está ahí amparando este gran hallazgo de la mano de Irulegui en Navarra. Entonces, ¿sí? En arqueología, he hablado antes de que yo he trabajado en investigación básica, que es cuando se excava un yacimiento y cuando se encuentra uno con los materiales. Uno de los problemas que ha tenido la arqueología últimamente, yo creo que es la rapidez de los tiempos, que ha hecho que todo sea muy rápido. Queremos conocer todo muy rápidamente. Y también a veces obligamos al arqueólogo, al equipo de excavaciones, a que nos informe rápidamente y nos dé opinión. Yo creo que hallazgos de este tipo no pueden saltar. O sea, así como he defendido aquí la necesidad, la obligación de difundirlo, comentarlo, de estudiarlo, hacerlo llegar a la población, yo creo que hay también un tiempo de estudio importante. Y yo creo que estos hallazgos que tienen tantísimo eco, yo creo que hay que protegerlos. Y permíteme que no me... Vamos, yo conozco la Sociedad Aranzadi, he pertenecido, he estado en la, como dice el currículum, en el comité científico de la revista Munive, muchas décadas. Entonces, permíteme que yo defienda el estudio pormenorizado de estos hallazgos, de este y de todos, hasta que los arqueólogos digan que ya lo han contrastado todo. O sea, en la arqueología hoy en día tenemos una gran ventaja, y es que hay elementos de análisis por todos, desde que nos vienen desde todas las ciencias, desde la química, desde la biología, desde la geología, desde la palinología. O sea, la mano es un resto que tiene un contexto, y tiene un contexto, tiene un suelo, y hay que ver qué hay en ese suelo, pero suelo a nivel de tierra, de pólenes, de si es o sea, todo el estudio sedimentológico. O sea, requiere una cantidad de información que yo, y después de vivir otros, como acabas de comentar, algún hecho cercano y próximo, yo creo que lo que hay que tener es tiempo de investigación. Vamos a proteger la investigación. ¿Una pregunta más? Bueno, muchísimas gracias a las tres participantes o intervinientes. Amalia, por proximidad no te voy a hacer a ti la pregunta, me voy a dedicar a las otras dos ponentes, a la señora Landa, que me ha parecido... No, todo lo contrario, pero bueno, simplemente muchísimas gracias, ha sido todo muy interesante. Yo quería hacer una observación y al mismo tiempo pedirle una valoración a la señora Onaindia, porque inevitablemente después de ver el rigor con que ha planteado y lógicamente una trayectoria que queda avalada por todo lo que se ha glosado también por Ana en su presentación, pues da muchísima credibilidad, mucha más credibilidad que la que puede ofrecer la gestualidad a veces estrambótica de Greta Thunberg. A mí me parece que efectivamente trabajos como los que se han planteado son los que dan verdadero peso a toda esa nueva línea de trabajo investigador como la que ha correspondido a lo que nos ha expuesto. No ha habido tiempo para saber lo que corresponde a Urdaibai. Si cabe la posibilidad de decir algo brevemente, esa era mi pregunta, y sobre todo el decir que a veces hay que hacer visible ese trabajo científico y hacerlo accesible al gran público para valorarlo, porque de lo contrario los medios de comunicación lo que van es al sensacionalismo de discursos de protesta en defensa de la ecología o de los biosistemas, como los que corresponde pues, a estas nuevas generaciones que entienden de una manera que en el fondo, desde mi particular y modesta opinión, distorsionan el verdadero sentido científico de lo que en definitiva es un campo como el que usted ha planteado. Y a la señora Landa, más allá de lo anecdótico también del tema de la falda, me gustaría, las comparaciones son odiosas, pero entre el porcentaje de mujeres ocupando puestos de alta gestión dentro de la organización y lo que corresponde a la Policía Nacional, ¿hay un gap, hay una gran diferencia o no? Yo creo que básicamente todos los cuerpos policiales andamos... por el mismo rasero. Más o menos por el mismo rasero. Porque el nivel de representación viene a ser
alguno igual quizás ligeramente pudiera estar por encima de la Ertzaintza en este momento, pero todos estamos parecidos. Es decir, existe una infrarrepresentación generalizada de la mujer en todos los cuerpos policiales. ¿Y hay alguna segregación en razón a la condición de género que le lleve, por ejemplo, dentro de la Ertzaintza a dedicar a la mujer a determinadas tareas en donde hay una inclinación a ubicarles a diferencia de los varones? No. Me alegro saberlo. Para nada, Muchas absolutamente gracias. para nada. Es más, cada quien tiene la opción a elegir dentro de una pluralidad de destinos y de puestos de trabajo cuáles son los destinos a los cuales quiere optar. Además es que dentro de las medidas que he mencionado a lo largo de mi alocución, una de ellas concretamente era que las mujeres eligieran ámbitos funcionales diferentes y además que son, en este caso, tradicionalmente han pertenecido a lo que es el mundo masculino. Y he hecho mención expresa a la compañera Ana Isabel, que es intendente y jefa de la Brigada Móvil. Muy rápido porque no tenemos tiempo. Muchas gracias por la consideración y por la pregunta. Bueno, en Urdaibai estuvimos haciendo también cuestiones de servicios a los ecosistemas, encuestas a la población y sobre todo el tema de trabajar con los gestores de la reserva, llegar a ver cuáles serían las estrategias más interesantes de investigación en colaboración con las personas de la propia reserva que están interesadas, porque al final una reserva de la biosfera lo importante son las personas, es decir, que son personas que tienen que hacer un desarrollo sostenible en base a sus recursos naturales. Y bueno, y hay unas experiencias muy interesantes, una por ejemplo de los comedores escolares de las escuelas de toda la reserva, que están promocionando la producción local, el consumo de producto de producción local ecológico, y bueno, hay otras experiencias como para gestión forestal sostenible, etcétera. Y bueno, pues ahí seguimos. Es un sitio interesante porque en la reserva se pueden hacer acciones que eso es como un teatro, una experimentación de la sostenibilidad, ¿no? Y entonces es muy interesante. Gracias. Al tiempo. Bueno, estoy yo muy orgulloso de estar aquí y de tener tanto talento, tanto talento de mujeres y vivir en una sociedad en que la mujer esté tan inmersa en todos los avances sociales que se están produciendo ahora. Entonces, gracias a todas vosotras. Por mi parte, bueno, no sé, a Amelia Valdeón me gustaría preguntarle el tema de la cultura de los intangibles. Entonces me ha dejado un poco en el aire, ¿no? Porque es muy fácil entender lo que son el patrimonio mueble que tenemos siempre, que hemos reconocido como el patrimonio elemental, a este concepto de patrimonio intangible, en el cual es tan fácil que haya elementos de ósmosis de otras culturas y que sea muy difícil definir cuáles son realmente las nuestras. Porque cuando estamos hablando de culturas, como hablabas, igual de un carnaval, tú date cuenta la cantidad de ósmosis de carnavales, por ejemplo, mexicanos que están llegando aquí ahora, y entonces dices, ¿cuál es el nuestro? ¿No? O sea, ¿cómo entendemos la ósmosis de ese sentido, ¿no? Entonces, que es muy difícil definir lo cultural de lo realmente, bueno, pues que pertenece a todos, ¿no? Es decir, vivimos en un momento en el cual, si hablamos de patrimonio, el patrimonio es mundial, porque estamos viviendo en esa época, ¿no? En el mismo sentido es la pregunta para Miren, ¿no? A Miren me gustaría preguntarle también que en ese diagrama que ha enseñado, en el cual nos damos cuenta de lo difícil que es vivir, o no solo nosotros, ¿no? Sino todos los elementos que componen el concepto de tierra, ¿no? Pues no sé, los tres grandes problemas que están surgiendo ahora, ¿no? El problema que has dicho del cambio climático, el problema de la contaminación, ¿no? El nitrógeno, y sobre todo el problema de la pérdida de animales, ¿no? La pérdida de biodiversidad, no solo de animales, sino de plantas, ¿no? De hongos, de batracios, de todo, ¿no? Entonces, preguntarle, ¿no? ¿Hay reversibilidad en esto, ¿no? Estamos viendo que esto prácticamente, o sea, va cada vez a más, ¿no? Entonces, ¿esto es reversible de alguna manera? O sea, ¿tenemos un futuro realmente? Y a Victoria le querría decir también que me ha parecido también, bueno, pues súper interesante ese concepto de introducir a la mujer y buscar ese 40%, no sé por qué 40 y no 50, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego el otro es... no me preguntaron a mí, si me hubieran preguntado igual digo el 100%. Bueno, se me parece estupendo, porque la pregunta va en el sentido, yo por ejemplo cuando voy al gimnasio veo que hay cantidad de gente, chicos y chicas que se esfuerzan terribles para poder pasar esas pruebas de aptitud físicas que hay en la Ertzaintza, ¿no? Y bueno, y es un montón de trabajo y de esfuerzo, los veo, bueno... Y entonces yo me digo, pero vamos a ver, cuando se entra en la Ertzaintza, me imagino que hay eso también unos test de aptitudes, ¿no?
Y en este mundo que vivimos ahora, ¿no?, en que es tan importante, bueno, las habilidades y las competencias, realmente, ¿cuáles son las habilidades y competencias que se piden hoy en día realmente, no a nivel de fuerza física, ni a nivel de... Bueno, también lo imagino, ¿no? Pero ¿cuáles son los elementos de habilidad y competencia más importantes para entrar en el cuerpo? Bueno, 3 preguntas. Igual es demasiado, ¿no? Bueno, muy brevemente. En todo material, incluso en los tangibles, siempre hay algo intangible. Hoy hemos comprobado el intangible. No funcionan las cosas. Eso es una cosa como una especie de intangible que hay también por ahí. Incluso, no, ahora ya en serio, por ejemplo, en el patrimonio mueble, por ejemplo, en una iglesia, en una ermita románica, hay mucho más que el tangible. En una ermita de un Andra Mari, ¿qué es lo que valoramos realmente? ¿Valoramos la imagen artística o mucho más? Lo que ha significado en los siglos de religiosidad, de devoción y demás. Eso pasa en casi todos los bienes, en casi todos. Y efectivamente, uno de los intangibles es intangibles que nos vienen de fuera. Y precisamente lo que yo he tratado de defender es la potenciación del patrimonio cultural, precisamente en un momento que, bueno, por la brevedad del tiempo y tampoco me he extendido mucho, pero estamos en una época de arrasar, de una globalización que en realidad está poniendo en peligro las realidades culturales de cada pueblo en concreto. Entonces yo creo que ese intangible es lo que siente cada pueblo en concreto y lo que defiende, que es, como su mismo nombre indica, un intangible, pero que todos sabemos que existe. Está mucho más allá del elemento físico, mucho más. Y a veces no tiene más que elemento físico. Por ejemplo, una creencia en algo es un intangible, pero esos valores existen en la sociedad vasca, creencias, nada más que creencias. Pero hay que respetarlos y hay que protegerlos y valorarlos y conservarlos. Sí, bueno, las especies que se pierden no se vuelven a recuperar. No se vuelven a recuperar, haría falta una evolución. Tenemos a nuestro favor que los ecosistemas tienen mucha resiliencia y que las especies no todas tienen la misma importancia en el funcionamiento del ecosistema, pero no se vuelven a recuperar. Lo incierto es, por eso he dicho que era incierto, es que no se sabe muy bien cómo va a responder el ecosistema en general. También, en realidad, el objetivo de todos los programas de biodiversidad es frenar la pérdida. El objetivo no es recuperar las especies que había, no, el objetivo es frenar la pérdida. Y luego también, siguiendo un poco la idea del patrimonio cultural, también el patrimonio natural hay una parte de identidad. Es decir, que nosotros, si desaparece el roble, pues igual tendríamos que buscarnos otro símbolo, ¿no? Bueno, es por decir algo, ¿no? Pero quiero decir que también hay una parte de identidad a niveles locales, con paisajes de formaciones vegetales o con paisajes montañosos, etcétera, que pueden estar relacionados con determinadas especies. ¿Ya no hay más cuestiones? No, le respondo. Entonces, muy breve. ¿Tú querías contestar alguna cosa? Sí, la parte que me había dirigido. Bueno, que me ha comentado que lo que está visualizando es a personas en un gimnasio. Lo que me imagino que no le verá o no les verá cuando tienen que estar preparando lo que es una prueba teórica que tienen que realizar, diversos ejercicios psicotécnicos y luego una entrevista conductual, independientemente de esas pruebas físicas. Entre otras herramientas, entre otras capacidades que se pide, tener asertividad, tener empatía y una orientación al servicio público, pero entre otras. Bueno, tenemos que levantar la sesión. Muchas gracias a todos, eskerrik asko. Y el martes que viene, día 14, si no me equivoco, más.